Hispania fue una de las provincias más queridas por Roma, una de sus perlas occidentales. Y a decir verdad, le costó muchísima sangre conquistar el territorio hispano. Más de 200 años de enconado conflicto, primero contra los púnicos y finalmente contra la última resistencia procurada por los cántabros. Más de 200 años, desde 218 a.C. hasta 29-26 a.C. En ese tiempo, miles de legionarios sembraron con su sangre y cuerpos los territorios de la querida Hispania. Pero sucedió algo asombroso, y es que Hispania se reveló como uno de los lugares más fructíferos para aportar no solo materias primas, esas inagotables materias primas que llegaban de la península ibérica, sino también hombres lúcidos que dieron buen sentido de gobierno al imperio más luminoso y violento de la historia. De ese modo, intelectuales, mercaderes y, por supuesto, militares engrosaron las filas del imperio para mayor gloria de este, incluidos 3 emperadores: Trajano, Adriano y Teodosio. Y precisamente Trajano, el primero de la triada, ha pasado a la historia como uno de los imperator más brillantes, más decisivos de toda la historia, de toda la peripecia romana. En nuestros pasajes de la historia hablamos, pues, de Trajano. Viajamos a Itálica, un lugar próximo a la actual Sevilla, una ciudad fundada por las tropas veteranas de Publio Cornelio Escipión. Esos veteranos de las guerras púnicas, de la Segunda Guerra Púnica, más en concreto, levantaron una ciudad formidable que llegó a gozar de incluso cierto renombre senatorial y con influencia en Roma. Eso propició que 2 emperadores salieran de Itálica para llegar a Roma. El primero de ellos, Marco Ulpino Trajano, nacido el 18 de septiembre del año 53 después de Cristo. Y era hijo de un renombrado militar de idéntico nombre, la verdad es que un legado, un personaje muy valorado en Roma y que dio magníficos servicios, un hombre conocedor, profundo conocedor de la legión romana, y desde luego inculcó en su vástago el amor por la milicia y sobre todo el amor a Roma. No es de extrañar, pues, que Trajano se criase en el mejor ambiente castrense posible, rodeado por las legiones, y viendo cómo aclamaban a su padre. Fue el mejor ejemplo para él. Fue creciendo y a un adolescente con apenas 17 años le nombraron tribuno de legión. Este cargo obligaba al tribuno a estar en contacto permanente y directo con los hombres, con los soldados, con los contubernium, las cohortes, las centurias. Trajano, por tanto, sabía cómo se organizaba una legión y sabía perfectamente cómo desplegarla ante el enemigo. Con esa brevedad, entre los 17 y los 20 y pocos años, acompañó a su padre en algunas campañas. La principal, acaso, fue la de Siria. Allí las legiones se batieron con una dignidad absoluta y consiguieron una gran victoria, un gran triunfo para Roma. Por supuesto, los Trajano, padre e hijo, recibieron la aclamación popular. En Roma se les elevó a lo máximo. Finalmente llegó el turno para que el joven Trajano asumiera su papel en la historia y empezaron ya a encomendarle las primeras misiones. Una de ellas, la contaremos aquí, fue la de ir como legado, volver a su tierra natal, a Hispania, para asumir el mando de la 7ª Legión Gémina. Acantonada en la actual ciudad de León, dio nombre, Legio, dio nombre a la ciudad, y allí estuvo un tiempo Marco Ulpino Trajano como legado de esos hombres, de esos legionarios, los cuales le adoraban. Era muy importante para un grupo de casi 5.000 efectivos, pues tener un jefe diligente, un jefe que supiera cómo era la idiosincrasia del legionario, y Trajano la conocía a la perfección, era uno de ellos. Luchaba, combatía, sangraba al lado de sus hombres.
Por tanto, desde Roma pronto le llegaron misiones más arriesgadas. En Roma se sabía que Trajano era un hombre válido, un magister militum como pocos. Y en tiempos de Domiciano, del emperador Domiciano, llegó una nueva tarea para Trajano, y esta fue la de acudir a las limes germanas. Los principales enemigos de Roma eran sin duda alguna las tribus germánicas. Y contra ellas fueron los legionarios de Trajano. Durante varios meses la lucha fue continua, incesante, miles de muertos en uno y otro bando. Al fin, Trajano fue nombrado cónsul gobernador de la Germania Superior. Era un puesto difícil, pero que Trajano asumió con absoluta garantía. La situación en Roma era delicada. Las instituciones públicas no atravesaban su mejor momento. La hambruna se apoderaba de las castas más devaluadas. Y Nerva, sin descendiente alguno, se fijó el emperador Nerva en él en el año 97 para proclamarle, para nombrarle hijo adoptivo, una práctica muy habitual cuando se confiaba en alguien para cederle ese mando, ese puesto, ese lugar tan importante en el mundo conocido. Esto ocurría en el 97 y a los pocos meses la verdad es que Nerva falleció en enero de 98. Por tanto, Trajano fue el elegido, el llamado a ocupar el trono imperial. Pero tanta era su responsabilidad en aquel momento, allá en la frontera germana, que decidió quedarse 2 años más hasta completar su misión, hasta pacificar la frontera. Y comenzó a tomar ciertas decisiones que granjearon para él la amistad no solo del pueblo, sino también de los senadores y de los generales. Asunto muy importante, porque estos siempre estaban temerosos de perder su distinción o de los beneficios acumulados durante años. Trajano supo tratar muy bien a todos, a todas las castas, a todos los estamentos sociales. Concedió privilegios a los senadores, pagó muy bien a los ejércitos, era un militar ante todo, y por ello, cuando llegó a Roma, 2 años después de haber sido proclamado imperator, pues no solo le ungieron con esa distinción, sino también con la de Optimus Princeps. Esto reconocía de facto para la figura de Trajano pues una valía otorgada por su pueblo. Las cosas habían hecho bien. Y Roma caminaba decidida hacia la mayor grandiosidad de su historia. Esta se la iba a procurar, sin duda alguna, el emperador Trajano, aquel hombre llegado de Hispania. A decir verdad, Trajano fue muy eficiente en su mandato, pues no solo los mencionados privilegios fueron concedidos y asegurados para los senadores y los militares, sino que también decidió dar comida a su pueblo hambriento. E inició una suerte de gestiones en las que todas las familias desfavorecidas de Roma fueron alimentadas de manera gratuita. Por tanto, aquellas familias, aquellos clanes, siempre sonrieron cuando se nombraba a Trajano. Los niños pudieron comer. Por si fuera poco, Trajano decidió dar créditos a muy bajo interés a las castas agrarias, a los agricultores, a la clase media, con lo que la riqueza empezó a revertir también en el Estado, porque esos tributos que se podían pagar de forma asequible, de forma fácil, pues mejoraron las arcas patrimoniales romanas. Aunque Trajano también era consciente que cualquier emperador que se preciase de serlo debía dejar su legado, su huella, y por eso fue uno de los grandes arquitectos de Roma. Ya en tiempos, Octavio Augusto había cambiado los ladrillos por el mármol, revistiendo a Roma de su gran aura imperial, pero después otros como Vespasiano habían levantado grandes edificios como el Coliseo. Ahora le llegaba el turno a Trajano y tomó desde luego las mejores decisiones en ese sentido, pues no solo proveyó a Roma de gran esplendor arquitectónico, sino que también mejoró las infraestructuras del país. Por ejemplo, remodeló la vía Apia, engrandeció el puerto de Ostia, la fuente principal de suministro para